Lo voy a saludar al licenciado Pablo Melicchio, escritor, psicólogo de la UBA, docente, además. Desde el año pasado que no conversamos, por lo tanto siento un enorme placer de poder reencontrarme con él a través de esta comunicación. Pablo, qué gusto tenerte en esta mañana para todo Santiago del Estero. Buen día, ¿cómo estás? Hola Carlos, querido. Hacía bastante que no hablábamos y Sí. siempre es un gusto poder interactuar con vos. Debería decirte feliz año, ¿no? Feliz año. Ya estamos avanzados, pero viste que marzo parece que arranca el año, ¿no? Sí. En general es el mes que se pone más activa la vida, ¿no? En laboral y en general. Claro. Bueno, recuerdo que una de las últimas conversaciones que tuvimos el año pasado, me decías, estábamos prácticamente con la expectativa de lo que iba a ser la segunda vuelta, y vos me decías, no creo que un loco, o por lo menos más o menos así en esos términos, pueda llegar a ganar una elección. Bueno. Finalmente se dio. Digo, a ver, solo esto como para introducirnos en tema y tomar como disparador este trabajo que habla de los argentinos y sus emociones, el termómetro emocional del país, por todo lo que nos pasa y cómo nos atraviesan distintas cuestiones, a lo mejor pensando en lo económico, pensando en la seguridad y otras problemáticas que nos atormentan a todos, ¿no? Sí. ¿Cómo ves vos la emocionalidad, el clima emocional en el país que de alguna manera tiene su reflejo en la política? Claro, sí, la política, puntualmente los políticos, son los que generan expectativas y también los que nos defraudan. A mí me parece que cuando hablamos en aquel momento, me parecía que el voto de la gente tenía que ver desde el enojo, por supuesto, desde estar con cierto hartazgo de determinados políticos de carrera, y puso la expectativa en una construcción mediática como es el presidente actual, sin ningún recorrido en política, sin una estructura política y con un pensamiento más de derecha que pone el foco en el ordenamiento de la economía y con un discurso, a mi entender, desde la previa, desde la campaña y en adelante, bastante violento, disruptivo, que a mí me parecía que, como otros pensadores, que no le hace bien a la política y no le hacen bien a la sociedad. No es el único, ¿no? Hay otros políticos y políticas que hacen lo mismo, ¿no? Que sostienen discursos de odio, se pelean entre ellos, ¿no? Y en definitiva el que pierde es el pueblo, y en ese clima político de entonces gana Milei, y a partir de ahí, bueno, empiezan a pasar un montón de cuestiones y a hoy, para poner el foco en el presente, creo que hay un gran cansancio y se está saturando la gente, ¿no? Porque esto de que la inflación está, digamos, no hay inflación, pero después de que los precios se dispararon un montón y la gente no puede consumir, ¿no? Entonces, yo hablo con carniceros de la zona, digo, me remito al termómetro que es el barrio, la gente, el consultorio. La situación sigue estando muy difícil y los jubilados y los docentes y un montón de personas no llegan a fin de mes y hay muchísima pobreza de gente que incluso trabaja. Antes el pobre, al que no tenía trabajo, hoy también es pobre la persona que trabaja porque no llega a fin de mes, porque no le alcanza el sueldo. Y todo eso también se ve en la calle. En la calle vos ves mucho enojo, mucha violencia y intolerancia, porque hay mucho cansancio, Carlos. Yo siento eso, veo eso, entre otras cuestiones, ¿no? Entonces el clima emocional es ya de cansancio, ¿no? Y la emoción que está más a flor de piel es la ansiedad, ¿no? Como que se está acabando la esperanza, y eso es jodido cuando se acaba la esperanza, porque lo más importante que tenemos que tener como seres humanos es esperanza, pero creo que se está agotando eso. Y en cuánto contribuye esa situación emocional estos liderazgos emergentes. Yo creo que estos liderazgos
emergentes son los que toman la posta en algún momento puntual, ¿viste? A río revuelto, ganancia de pescador. Uh-huh. Yo creo que en este contexto puede ganar no sé, un Donald Trump, un Milei. Hay personajes que son más empresarios, bueno, Macri, que tampoco tenían de dar una respuesta, porque si vos pones un país como una empresa, creo que eso es lo que hay. Es como Pérez Esquivel me decía, Estados Unidos no tiene amigos o enemigos, tiene clientes o no clientes, y por eso las guerras y por eso un montón de cuestiones. Así que a mí me parece que lo importante acá es que lo que suele pasar es esto, que se reordena o se arma un sistema político en función también del clima de la gente, ¿no? Y el clima de la gente en este punto invita a que asuma la presidencia Milei, y también hoy creo que la figura de Milei está decayendo muchísimo porque por sobre todo la inseguridad que se tiran, ¿no? Un poco acá, por lo menos, no sé en Santiago, pero acá en Buenos Aires, yo vivo en el conurbano y obviamente hubo algunas situaciones muy complejas, pero que hay siempre situaciones complejas en el conurbano, de toda la vida. Yo hace 40 años que vivo en el conurbano, y por supuesto que ciertos asesinatos con la alevosía como de una nena que la tiran del auto y la matan es sumamente intolerable, ¿no? Pero la inseguridad reina, ¿no? En las grandes ciudades del mundo. Yo estuve el año pasado en Europa y en Barcelona, vi justo cuando robaban un celular. Hay inseguridad en todos lados. Acá hay un poco más de violencia, quizás en ciertos lugares del conurbano, pero no pasa por ahí el foco. Se siguen peleando y utilizan las muertes, y utilizan la inundación, y utilizan un montón de cuestiones para pelearse entre ellos mientras la gente la está pasando mal, ¿no? Y eso creo que hace que aparezcan ciertos líderes o desaparezcan ciertos líderes, ¿no? Claro. Bueno, justamente en esa dirección iba mi consulta, ¿no? ¿Cómo se van espejando las cosas? ¿Y dónde empieza todo? Porque también está esta actitud de patoterismo como política de Estado, que usa la violencia como factor de negociación. Sí, ¿no? Sí, lo que yo te decía, el discurso de odio, ¿no? Y el presidente debería ser un hombre muy disruptivo, uh-huh, y sin filtro. Yo lo hablé en varios medios, ¿no? Con sus metáforas sexuales o de la pedofilia, o decir mogólico, o decir zurdos hijos de puta. Es decir, es una cuestión que es importante, la palabra, ¿no? Yo soy psicoanalista, Carlos, la palabra. Y si yo en mi casa hablo así, y le estoy enseñando a mis hijos a hablar así, el presidente es la figura que nos debe representar y tiene que cuidar la forma de hablar. No se puede decir lo mismo de una manera más diplomática, más pacifista. Creo que es esto, ¿no? Me parece que lo que hay que empezar a pensar es que se acabó la vieja política de carrera. Ajá. Y hoy con un poco de prensa y en las redes sociales, sí, podemos ser presidente vos, puedo ser presidente yo, ¿no? Puede ser presidente cualquier persona con apoyo económico y con circulación mediática. Claro. O algún audaz por ahí. Sí. Veía, por ejemplo, ¿no? Cómo están apareciendo ahora los influencers que tiene el gobierno. Están sentados en los paneles más importantes de la televisión. Fíjate vos cómo se va instalando. Estos jóvenes, estos chicos que disparan cualquier barbaridad a través de las redes sociales o de sus streaming, ¿no? Sí. De pronto están sentados en paneles que se puedan apreciar los más prestigiosos, ¿no? Y vos sabes que en algún momento Daniel Haddad había advertido, el dueño de Infobae, había advertido, y bueno, que no nos sorprenda, decía él, el año pasado, que en el 2025 tengamos alguno de estos youtubers sentados en el Congreso. A mí tampoco me sorprendería, porque
hay tanta confusión. Y acordate del que se vayan todos, digamos, si se van todos los políticos, bueno, ¿quién asume la dirigencia? Y bueno, creo que no es lo mismo quién nos dirija, ¿no? Y qué estructura tenga, ¿no? Porque la política tiene que ver también con una historia y con un ejercicio y con una ética, y claro que hay muchos hombres y mujeres que han defraudado a la gente. Cuando vos ves lo de Insaurralde, ¿no es cierto?, o cuando ves las cuentas de algunos políticos que eran clase media y tienen millones guardados, ¿sí? Aún así yo no pondría la mirada en la persona, sino en la estructura, ¿no? No es lo mismo hablar de un peronismo que de un kirchnerismo, no es lo mismo hablar de una derecha que de una izquierda, pero ahí parece que está todo como muy confundido, entonces por eso puede ser un youtuber, sí, o un cómico, o un, no sé, o un deportista, puede llegar a, bueno, ha habido cocineros y deportistas que han asumido cargos importantes, entonces es así. Creo que la Biblia y el calefón, ¿no?, como dice Polo, está todo tan mezclado que en esa mezcolanza da casi lo mismo todo, y ese es el problema, que no da lo mismo todo, que hay que ser reflexivos y que no es lo mismo vender la patria que cuidarla, no es lo mismo tener una conciencia de lo popular y de lo nacional que entregarse al poder de Estados Unidos. Hay cuestiones que la gente no se forma y que son determinantes. Va a ser muy interesante poder observar este año, Pablo, para ver qué se elige y qué nos representa en el país, ¿no? Sí. Así que importante, sí, muy importante. Va a estar muy interesante. Y este tipo de charlas, ¿no?, que es lo que estamos haciendo ahora, sí, que hayan diálogos, ¿no?, que el periodismo haga también este ejercicio que hacemos nosotros, de invitar psicólogos, políticos, historiadores, ayudar un poco a la gente a pensar y entender que no es lo mismo quien nos gobierna, y que también hay que estar atento y ser, digamos, solidario, ¿no? Lo que está pasando en Bahía Blanca muestra que el pueblo argentino es solidario, Entonces salir para festejar el Mundial fue maravilloso, pero necesitamos lo mismo que en el, digamos, que en el 86, me parece que salir a festejar está muy bien, pero también hay que salir a luchar, sí, hay que salir a reclamar, porque la misma gente que nos juntamos para el Mundial no salimos a defender a los jubilados. Son pocas personas que están defendiendo a los jubilados, que no tienen medicamentos, se están muriendo de hambre. Entonces hay que estar atento a esto, Carlos. Bueno, y a tratar de ir recuperando valores. Pablo, sí, como siempre, es un gusto, te lo decía al principio, y seguramente a lo largo de este 2025 te vamos a estar pidiendo algunos minutos, siempre te vamos a distraer de tu actividad, que sé que es bastante cargada e importante. Te agradezco de corazón, Lo mismo, Carlos, abrazo grande, que estés muy bien. Saludos a todos ahí, Santiago. Buena jornada, buena semana. Buena jornada. Hasta luego. El licenciado Pablo Melicchio es psicólogo, docente de la UBA y escritor, además, ayudándonos a pensar un poco qué es lo que nos pasa en el país y este contraste que tiene lo social y lo político. 9:44. Recuerden que nos pueden seguir a través